Entonces vemos lo que es el coeficiente de sesgo, coeficiente de kurtosis y pues algunos, un ejemplo de estas dos, ¿listo? Entonces coeficiente de sesgo. Listo, entonces coeficiente de sesgo o de asimetría. El coeficiente de sesgo se mide mediante el número y su signo. Nos indica si la distribución de datos es simétrica o sesgada. Simétrica o sesgada. Si hay una simetría con respecto a un eje. El coeficiente de sesgo se define como la sumatoria desde igual 1 hasta n de f sub i por x sub i menos el promedio menos la medida de tendencia central al cubo sobre el número total de datos por la desviación estándar al cubo. Con esa fórmula medimos el coeficiente de sesgo. Bueno, con esa medida la llamamos para cualquier dato. Entonces, esta es una distribución de datos simétrica. Simétrica esa distribución de datos. Bueno, hay una simetría con relación a este eje. Si el coeficiente de sesgo es mayor que 0, o sea positivo, los datos son sesgados a la derecha. Es decir, tiene una cola. Entonces, al graficar, presenta aquí una colita, mire. O sea, no hay simetría, mire. La simetría está totalmente acabada. Hay una colita hacia la derecha. Entonces, el coeficiente de sesgo es mayor que 0. Si el coeficiente de sesgo es menor que 0, los datos son sesgados a la izquierda, dicen que los datos son, la información es sesgada a la izquierda. Es decir, tiene una cola a la izquierda, como acá, mire. Tiene una colita a la izquierda. ¿Vea? Es decir, la mayoría de información está concentrada a la derecha, no a la izquierda, no a la derecha, ¿listo? Coeficiente de kurtosis. Este coeficiente nos indica si la distribución de datos se distribuye normalmente. Una cosa es que los datos estén simétricamente distribuidos y otra cosa es que los datos se distribuyan normalmente, o más empinados o más aplanados. En eso se basa el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis se calcula muy parecido a la otra, sino que en lugar de al cubo es a la 4. Sumatoria de 1 hasta n de f sub i por x por el dato menos el promedio a la 4 sobre n por s a la 4. Menos 3. La verdad es que los libros generalmente no traen el menos 3. Pero lo que pasa es que Excel lo trabaja con 0, es decir, con el menos 3, lo trabaja Excel. Pero vamos como trabaja Excel. Si k es igual a 0, los datos están normalmente distribuidos. La curva se llama mesocúrtica. Es una curva que se llama mesocúrtica. Si k es mayor que 0, la distribución de datos está empinada. O sea, están bastante empinados. La distribución de datos está empinada y la curva se llama leptocúrtica. Y si k menor que 0, la distribución de datos los datos están aplanados. La curva se llama platicúrtica. Listo. Entonces, esa era, digamos, como nuestra teoría. Ahí está, yo la subo. Pero vamos a hacer aquí
Vamos a hacer un ejercicio. Aquí está nuevamente toda la teoría. Coeficiente de asimetría, coeficiente de asimetría. A continuación registramos la información de 30 estudiantes sobre su calificación en la asignatura de matemática. La nota se evalúa de 0, 0 y 50. Hallar el coeficiente de sesgo y dar una conclusión sobre la distribución de datos. Estos son mis datos. Debes saber. Pues para datos no agrupados, pues se hace fácilmente. Esto que está haciendo acá es para datos no agrupados. Entonces, coeficiente asimetría se llama. Entonces, f de x, coeficiente de asimetría, aquí está de segundo. Alrededor de la media, mira, alrededor de la media la hace. Listo, entonces introducimos el rango de datos y aceptar. Entonces da menos 0,7. Entonces es negativa. Como es negativa, hay una colita hacia la izquierda. O sea que las notas están más agrupadas a tener una nota más alta. Eso significa, como hay una colita a la izquierda, o sea, aquí donde la nota es más pequeña, son menos datos. Pero aquí donde la nota es más grande, hay más datos. O sea, la gente tiene muy buenas notas. Son pues, relativamente menores las personas que tienen nota pequeña. ¿Listo? Bueno, esa es. Esto es como se calcula en Excel. Se colocan todos los datos, se hace la diferencia. Ahorita la hacemos en Excel. Coeficiente de sesgo de asimetría. Ah, pues esta es. Ya hacemos todo esto allá. Entonces, miren, las notas más grandes se distribuyen a la derecha, porque siempre que la simetría sea a la izquierda, o sea, hay una cola a la izquierda, aquí pues lo hice a mano alzada y pues no me quedó tan bonito, es porque las notas los valores más grandes están acumulados a la derecha. Kurtosis, bueno, ya dimos la definición, aquí son aplanados, aquí son normalmente distribuidos, y aquí son muy empinados. O los datos están muy aplanados, o los datos están muy empinados, o los datos son normalmente distribuidos. Ahora hacemos esto. Entonces, si yo calculo la kurtosis, a ver cuánto me da la kurtosis. Entonces, kurtosis. Entonces, hacemos f de x, kurtosis, kurtosis. Le vamos a aceitar, pasamos toda la distribución de datos, le voy a aceptar. Entonces dio menos 0,56, dio una kurtosis negativa. Como dio una kurtosis negativa,
La distribución de datos negativa, la distribución de datos están aplanadas. Son un poquito aplanados los datos. Los datos no es que sean muy empinados ni la distribución es normal. Solo los datos son como aplanados. No es una curva muy elevada ni muy normal, sino que están algo empinados. Listo. Bueno, eso es la medida de forma. ¿Los datos son simétricos o no son simétricos? ¿Los datos están normalmente distribuidos o no están normalmente distribuidos? Entonces, esas son las dos posibles respuestas que se dan. Listo. Con eso terminamos la parte de estadística. Entonces, para este conjunto, voy a calcular todo. Bueno, de hecho, vamos a calcular promedio de versión estándar, vamos a calcular cuartiles, deciles, vamos a calcular un montón. La moda, por ejemplo, la pregunta que metió un compañero ahorita era sobre la moda, que era una de las preguntas de parcial. Entonces, a ver, lo primero que yo hago es, con esto, es calcular el número, voy a hacer un repaso general. Número de intervalos. Número de intervalos. Entonces, para el número de intervalos yo calculo el máximo. El valor máximo. El valor máximo, entonces, aquí lo hacemos. El valor máximo. $50. El mínimo. El mínimo. Entonces, mamá, ¿lo va a pasar? Entonces, el mínimo. El rango. El rango. 40. Número de intervalos de clase. Aquí está el número de intervalos de clase. Número. Intervalos. Entonces recuerden que para el número de intervalos hay una formulita. Aquí la tengo para. Está esta fórmula. A ver. Ahí la voy copiando para colocarla. Entonces aquí dice que, bueno, listo, esto es K igual a 1 más 3 puntos, o 3 coma mejor, 3,322 por logaritmo base 10 de 50. ¿De cuántos datos son? 5, 10, de 30 datos. Entonces decimos que son 6. 6. Entonces, ancho el intervalo. Recuerden, ancho intervalo. Entonces, el ancho del intervalo pues sería el rango dividido por el número de intervalos. Entonces el ancho sería 7. El nuevo rango. Nuevo rango. El nuevo rango sería 7. El nuevo rango sería 6 por 7, 42. El rango anterior era 40. Profe, le quedó 76. ¿Cómo? Ah, no, que pero sí 7. Bueno. Entonces el nuevo mínimo. El nuevo mínimo sería
Con quito uno por encima y uno por debajo. Entonces, el nuevo mínimo sería 9 y el nuevo máximo sería 51. Uno se le quita uno por encima y se le aumenta uno por debajo. Ahora sí construyo aquí mi intervalo de clase. ¿Qué sería? 19, 1, 2, 3. Y entonces aquí nos dio el ancho 7, pero le hacemos 6. Colocamos siempre 6. 9 y 6, 19 y 6, 25. El otro es 26. Ahí está ahí completamos el 7. 1, 2, 3, 32. Para 33, 1, 2, 3, 39. 40, 1, 2, 3, 46. 25, 30. 1, 2, 3, 4. Profe, es 9, no es 19, sino 9 Ay, en sí, el sí, primero. sí, qué pena. 9, 15, 16, 22, 9, 23, 29. 16, Abajo, profe, en la que sigue en la celda. 16, 22, 23, 29, 30, 36. 30, 36, 37, 43, 44, 51. Listo. Esa es una de las preguntas del examen que les coloqué ahí. Ahora acá, esto es el intervalo de intervalo. Aquí es frecuencia acumulada. Aquí colocamos frecuencia acumulada. Le decimos entonces, contar sí, aceptar. Y acá contar hasta 15, menor o igual a 15. 3. Después, menor o igual a 22. Ahora, 29. Hasta 29. Ahora aquí, menor o igual que a 29. Siete. Ahora, f de x. Contar si el rango menor o igual que 36. ¿Cómo así? Profe, no le cogió en el rango. En el rango le iluminó solamente el 50. Sí. 15.
el rango menor o igual de 43. Y acá pues nos debe dar 30. Menor o igual 51. 30. Entonces la frecuencia pues es 3, ahí queda 3. La que sigue pues es esta menos la anterior. Listo. Ese es mi... Ahora, yo esto puedo hacer un gráfico. Yo puedo graficar yo puedo graficar esto. Insertar. Ah, fue más bueno. Entonces, a ver. Profe, disculpe, a usted se le fue la conexión y quedó hasta la frecuencia, porque de ahí para allá nadie escuchó más nada. ¿Hasta dónde quedamos? Hasta la frecuencia. ¿Cuál Usted frecuencia? no tenía conexión. Profe, es que no alcanzó a sacar la moda de los intervalos. Hasta ahí va. Ah, ya vamos a sacar la moda. Ah, listo, entonces volvemos a sacar la moda. Entonces, listo, miren. Entonces, aquí yo tengo, esta es mi distribución de datos. Esta es mi distribución de datos. Esta es la distribución. Listo. Entonces, yo quiero la moda, pero yo vendo aquí la frecuencia. Aquí la frecuencia, resulta que este es multimodal. Hay dos partes donde tengo mayor frecuencia. Es multimodal. Pero digamos, calculemos la moda para este intervalo. Lo primero que yo hago es ubicarla. Entonces, la moda para este intervalo está acá. Entre 30 y 36 la frecuencia es 8. Entonces, a ver, con esta fórmula calculamos la moda. Entonces, a ver, entonces sería moda. Entonces, lo que yo hago es utilizar Excel para hacer toda esta operación de una. Entonces, a ver, digo, igual. La moda dice límite inferior real. Como yo sé que una moda está acá, yo vengo aquí al intervalo de clase y digo entre 29 y 30, el límite inferior real sería 29,5. Acá, esto. Más. D1 es la resta entre la frecuencia modal y la anterior.
Es la resta entre estos dos, que sería 7. Por. Aquí digo por C, este C lo puedo colocar aquí arriba por C, y el ancho del intervalo es 7. Aquí está, mira, el ancho del intervalo es 7. Dividido de 1, pero de 1 me dio 7. Más de 2. De 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la siguiente, entre estas dos. Entonces, más 1. La diferencia entre esas dos. Mira, este es el valor de la moda. Así usted lo que tiene que, eso es lo que usted tiene que hacer para el parcial. ¿Listo? Bueno, con eso. Sí, así calculamos la moda. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes vieron cuando yo hice el cálculo de coeficiente de asimetría? ¿Vieron el cálculo para cómo calculamos el coeficiente de asimetría? No, señor. No, profe, Bueno, es entonces, que ahora- fue la señal, no sé. sí, yo hablando solo. ¿Cómo calculamos el coeficiente de asimetría? Entonces, esta es mi fórmula. Entonces, yo que aquí tengo mi marca de clase, mi intervalo de clase, mi frecuencia acumulada, mi frecuencia, tengo el promedio. Esto es para calcular el promedio, eso sí lo vieron cómo lo hicimos. Aquí tengo la suma de, digamos aquí, esto es F sub I por X sub I. Esta es la suma. Con base en esa suma aquí calculé el promedio. Esta suma dividida por 30. La desviación estándar. Entonces, aquí que tengo calculado, aquí tengo calculado paréntesis, pero tengo calculado F sub I por paréntesis X sub I menos el promedio elevado al cuadrado. Eso es lo que tengo calculado acá. Es lo que tengo calculado acá. Y esta es la suma. Esta es la suma. Entonces, como la desviación estándar es la raíz cuadrada, entonces aquí está, mire. La raíz cuadrada de esa suma, de esta suma, dividida por 29, por n menos 1. Entonces, eso pues, es lo que uno aplica. Entonces ya tengo el promedio, la desviación estándar, la moda, el coeficiente de asimetría. Como el coeficiente de asimetría yo tengo que tener la frecuencia por el dato menos el promedio al cubo. Aquí es. La frecuencia por el dato menos promedio elevado al cubo. O sea, aquí lo que he hecho es esta operación es lo que yo he hecho acá. Esta operación, la frecuencia, paréntesis, el dato menos el promedio, 0 paréntesis al cubo. Hice esta operación. Y esta es la suma. La suma de todos esos. Chao. Listo, la suma.
Y entonces ya tengo todo lo de arriba, tengo la suma. Y entonces vengo y lo calculo, digo, igual a esta suma, N10, vea, N10, que es la suma, dividido por N, que vale 30, y por B, y por el coeficiente de la desviación estándar, que es B, 22, elevado al cubo. Vuelvo y lo hago, a ver. Entonces sería, ponle cuidado, entonces sería coeficiente de asimetría igual la suma que es todo esto, que está acá, mire. La suma dividido, abro paréntesis, 30 por No le abro el paréntesis. dividido por 30 por la desviación estándar, que es esta, mire, desviación estándar elevado al cubo. Ahí está. Bueno, la curtosis. La curtosis se calcula así. Entonces, ¿yo qué es lo que hago aquí en mi tablita? Tengo la frecuencia que multiplica el dato menos el promedio elevado a la 4 sobre ns a la 4 menos 3. Hago esta operación acá, mire, acá. Es decir, acá lo que hago es FI por el dato menos el promedio elevado a 28 elevado a la 4 elevado a la 4. Esa es la operación que hago. Entonces, mire, ¿qué hice acá? Digo, igual. Voy a hacer toda esa operación igual. La frecuencia. Abro el paréntesis. El dato, que es la marca de clase. Menos el promedio. El promedio está acá, mire, el promedio está acá. Menos el promedio. Cierro paréntesis. Elevado. Este hecho un... Ay, Dios mío. Igual. La frecuencia. Abro, hay que colocar abro paréntesis. El dato. Menos, dice el promedio. Cierro paréntesis. Elevado a la 4. Ahí estoy haciendo esta operación, mire, esta operación. F por X menos X promedio a la 4. Arrastramos. Ahora que hago es sumar. Aquí dice que. Bueno, entonces aquí. Ahora sumamos. Ahora sumamos. Usted la suma. Entonces, esta es la suma.
Aquí tengo la suma, ya tengo esto, mire, multipliqué, tengo la suma. Ahora ya, ¿qué cosa hago acá? ¿Aquí qué hago? Digo, igual, paréntesis, esa suma que está acá, esa suma, dividido, ahora divido por n sobre S4, divido paréntesis, por n que es 30, por S, aquí está S, que es la desviación estándar, elevado a la 4. Cierro y cierro. Y a eso le resto 3. Entonces ya hice todo esto, ahora le resto 3. Menos 3. Ah, menos 0. Me dio 0. Oh, me dio 0. Bueno, dio 0. La curtosis dio 0. Entonces, no sé, tengo que rectificar aquí la suma. Lo que me está señalando. Eso, ahora me dio 0 la suma. Igual. Suma. Eso. Tengo aquí, aquí tengo un problema porque es que el promedio no lo, este promedio me toca fijarlo. Ahí fijamos el promedio, que era que no lo ha fijado. Listo, ahora sí. Así todo cambió acá. Listo, entonces ahí está. Menos 0.72. Entonces ya tengo todo calculado. Es usar esto como una calculadora. ¿Listo? Bueno. No sé, ¿alguna pregunta? Hay dos datos iguales. Sí, sí puede suceder. Ya miramos por qué. Ah. Bueno, sí puede suceder que dos datos sean iguales. A ver, no sé cuáles son los dos datos iguales. A ver. No, aquí no hay ningún dato igual. No hay ningún dato igual. Listo. No sé qué otra cosa quiere que calculemos, muchachos. Hay dos valores iguales, pueden suceder como diferencia de datos. Ya se corrigió, profe. Era en la curtosis. No, sí, se corrigió. ¿Por qué daba eso? Porque es que resulta que cuando yo hago esto acá, yo digo la frecuencia. Esa va cambiando. El dato, ese va cambiando. El promedio, en cambio el promedio es un valor fijo. Es uno solo, entonces yo lo fijo. ¿Verdad? Por eso era que me daba, entonces cuando yo arrastraba, daban datos, cosas que no son. Ahora sí ya, automáticamente se cambia. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está. La aviación estándar. ¿Qué cree la aviación estándar? Entonces la aviación estándar, mire, la aviación estándar se define así. F por X menos X promedio al cuadrado. Entonces yo calculo eso acá, mire.
F por X, el dato menos el promedio al cuadrado. Entonces, yo lo calculo, mire. Entonces yo tengo, a ver, igual, la frecuencia por paréntesis, el dato, que es este, menos el promedio está por acá, menos el promedio, aquí está. Cierro. Ahí dice el cierre y elevelo al cuadrado. Entonces, ¿listo? Pero resulta que el promedio es un valor fijo, entonces siempre que hay un valor fijo hay que fijarlo así. Arrastramos. Y aquí esta es la suma. Y esta es la suma. De M4 hasta M9. De M4 hasta M9. Estoy haciendo esta suma. Y entonces vengo acá, donde tengo el resumen de la información, y digo, quiero que me haga la raíz cuadrada. Entonces digo, igual, la raíz, de aquí está raíz cuadrada, ¿de quién? De esa suma. Aquí está la suma. Dividido por n-1, dividido por 29. Ahí está. Entonces, así se calcula de hecho, es aprender a utilizar una fórmula en Excel. Porque si yo tengo datos no agrupados, pues eso es fácil. Ustedes lo buscan ahí, que la curtosis, que la corriente de simetría, que la moda, que la mediana. Sí, eso es fácil. Entonces, lo interesante en Excel que usted tiene que aprender es a decir, esta es mi fórmula, estos son mis datos y cómo lo hago en Excel, como una calculadora. Sin necesidad de usar calculadora ni nada de eso. Él lo hace ahí como una calculadora. Y esos datos son precisos, ¿de acuerdo?